Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender cómo calcular el área de un polígono regular. Así que vamos a ello. Primero tenemos que entender qué es un polígono regular y no es más que una figura plana que tiene todos sus lados iguales, o sea, todos los lados de dicho polígono miden igual y dependiendo de la cantidad de lados se llamará de una forma o de otra. Un polígono regular puede ser un cuadrado, porque el cuadrado tiene los 4 lados iguales. Un triángulo equilátero también es un polígono regular y un hexágono es un polígono regular puesto que tiene 6 lados y los 6 lados miden igual. Si tiene 5 lados sería un pentágono, si tiene 8 lados sería un octágono y así sucesivamente. Podemos comprobar que los 6 triángulos que se forman en el hexágono son triángulos equivalentes, son triángulos iguales y además van a tener los 3 lados del triángulo que miden igual. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros damos una vuelta entera al centro son 360 grados. Como es un hexágono, si yo lo divido entre 6, puedo averiguar cuánto mide este ángulo de aquí. Cada uno de estos ángulos miden 60. Si yo a 60 lo multiplico por 6 triángulos que tenemos, nos da una vuelta entera, que son los 360. Ya sé que esta parte de aquí, este ángulo de aquí, mide 60. Y también sé que la suma de los 3 ángulos interiores de un triángulo son 180. Si a 180 lo divido entre 3, puedo averiguar cuánto mide cada uno de estos ángulos y compruebo que también me sale 60. Por lo tanto, cada triángulo que tenemos en un hexágono, sus ángulos interiores son 60, 60, 60 y ahí demostramos que es un triángulo equilátero, es decir, que cada lado de dicho triángulo mide igual. Por lo tanto, si el hexágono su lado es de 5 metros, el radio de dicha figura también mide 5 metros. La unión del centro con el centro de cualquier lado del hexágono, a esa línea la llamamos apotema, el apotema, y es la unión desde el centro de la figura al centro de cualquier triángulo, o sea, al centro de cualquier lado de la figura. Este sería otro apotema, este de aquí sería otro apotema, es la unión del centro al centro de cada lado de la figura. ¿Y por qué necesitamos el apotema para calcular el área? Porque si observamos, el apotema del hexágono no es más que la altura de un triángulo. Y si nosotros queremos calcular el área de esta figura y nos basamos en los triángulos que está formado, nosotros ya sabemos que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Si la base es el lado del hexágono, mide 5 metros, 5 por la altura es el apotema, y si nosotros sabemos el apotema, que el apotema de este ejercicio, por ejemplo, es o mide 4,3 metros, pues si yo cojo y multiplico esos 4,3 metros de apotema, son 4,3 metros de altura. La base son 5, la altura son 4,3 y lo dividimos entre 2. Si yo hago estas operaciones, me sale 10,75 metros al cuadrado. Esto sería lo que mide un triángulo, uno de los 6 triángulos que tiene el hexágono. Una vez que ya tengo el área de un triángulo, para calcular el área del hexágono de la figura, no es más que multiplicar el área del triángulo por la cantidad de triángulos que tenemos. En este caso son 6 porque tenemos 6 lados en el hexágono. Entonces el área del triángulo son 10,75 y lo multiplico por 6.
¿Y cuánto nos sale al multiplicarlo? Me sale 64,5 metros cuadrados. Y de esta manera yo ya tendría calculado el área del hexágono. Pero existe una fórmula más directa para calcular el área de un polígono regular, en este caso de un hexágono, que sería perímetro por apotema dividido entre 2. ¿De dónde viene esta fórmula? Fijaros, si yo el hexágono lo expandiera, lo cortara y lo expandiera, desde aquí hasta aquí serían los 6 lados, sería todo el perímetro de la figura. Nosotros sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, si yo corto la figura y la abro, la expando y coloco los 6 triángulos que se forman, fijaros, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tenemos una mitad y otra mitad que al unirlos son los 6 triángulos. Si yo esto lo uno, lo que tengo es un rectángulo cuya base es el perímetro y la altura sería el apotema. Yo ya sé calcular el área de un rectángulo. El área de un rectángulo sé que es base por altura, que en este caso sería perímetro por apotema. Pero yo no estoy calculando todo el rectángulo. Fijaros, aquí se forman otros 6 triángulos. En total tendríamos 6 triángulos por arriba y 6 triángulos por abajo. Tendríamos 12 triángulos. Pero el hexágono está formado por 6 triángulos, no por 12. De ahí lo de dividir entre 2. Para poder calcular esta figura sería base por altura dividido entre 2 y ya tendríamos el área que forman los 6 triángulos del hexágono. De ahí viene la fórmula de un hexágono o de cualquier polígono regular, de los lados que sean, sea un hexágono, sea un decágono, un octógono o la figura que sea, un pentágono. Su fórmula sería así y viene de aquí. ¿Cómo lo calculamos? Pues si ya ahora lo desarrollo, llego a lo mismo que hemos llegado calculando un triángulo y luego multiplicándolo por 6. Por 6 en este caso porque es un hexágono. Si fuera, por ejemplo, un pentágono que tiene 5 triángulos, pues tendríamos que multiplicar, hacemos el área de un triángulo y multiplicamos por 5, por ser un pentágono. O sea, un octógono por 8. En este caso, el área sería el perímetro, que sería la suma de todos sus lados. Si cada lado mide 5 y está formado por 6 lados, sería 5 por 6. Calculamos primero el perímetro, que sería 5 por 6, que tendríamos 30, en este caso, metros. Ya tenemos el perímetro, 30 metros, por el apotema, que sería la altura, que es 4,3, y lo dividimos entre 2. Yo tengo que multiplicar, o bien cojo 30 entre 2, que sería 15, 15 por 4,3, o 30 por 4,3, y lo que me dé lo divido entre 2. Y voy a llegar al mismo resultado que llegué antes, a 64,5 metros cuadrados, porque estamos con área, estamos con superficie. Y esta es otra forma también de poder buscar el área de un polígono regular. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Este es un capítulo de introducción en donde vemos de dónde vienen las fórmulas del área y las partes en las que se compone cada polígono regular. Ya en los capítulos siguientes haremos problemas más en concreto que en donde averiguaremos, según los datos que nos dan, averiguaremos áreas, perímetros, apotemas, etc. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.